Buenas noches, profesora. El tema que voy a exponer a continuación es lenguaje de señas en Perú. Una tarde, mientras Peter jugaba con sus amigos, de pronto sintió que las voces de los niños se apagaban. Sin entender, se golpeaba la cabeza, se golpeaba los oídos y vio que todo se iba apagando, igual como una puesta de sol. A lo lejos vio que su madre le llamaba, pero él no podía escucharlo. De pronto, Peter, a sus 5 años, perdió la audición. Hoy, a sus 45 años, no recuerda el sonido del canto de los pájaros, no recuerda el sonido de los mares, ni tampoco el tono de su música favorita. Historias como esta nos muestran que es muy importante aprender el lenguaje de señas para que estas personas no se sientan limitadas y puedan llevar una vida normal. Muchos de ellos se suman en tristeza, en melancolía, sin saber que pueden aprender y pueden ser capacitados de manera oportuna. El lenguaje de señas les abre la puerta a un sinnúmero de oportunidades. Es por ello que es importante que muchas personas puedan aprender este lenguaje. Por ejemplo, según el INEI, para el año 2021, habían 532.000 personas con estas limitaciones. Aún con audífonos no podían mantener una conversación y no podían mantener relaciones sociales, y esto los limitaba incluso a encontrar trabajo. A continuación voy a exponer la definición y cómo el uso de señas se está usando en la educación. Según el diccionario panhispánico, define el lenguaje de señas como una lengua de señas con un sistema lingüístico de carácter visual, espacial y manual, que va conformado por factores históricos, culturales y sociales lingüísticos. Cada país mantiene un lenguaje de señas. En nuestro país, el lenguaje de señas fue oficializado el 20 de mayo del 2010 bajo la ley 29535. Pero también tenemos a un intérprete muy reconocido, Piscoya. Piscoya lo define al lenguaje de señas como una lengua natural en donde las personas sordas pueden a expresar sus sentimientos de manera natural, donde también hacen el uso de gestos naturales. Mientras que la magíster Alessandra Arnaiz dice que el lenguaje de señas peruana, como cualquier otra lengua, nos permite expresar nuestros sentimientos e ideas con elementos limitados para hacer ilimitado su uso. Para garantizar una buena educación, el Ministerio de Educación ha establecido roles a 2 grupos. Tenemos al grupo de los modelos lingüísticos, que son personas sordas, su lengua natural es el lenguaje de señas. Como dice la palabra modelos lingüísticos, ellos sirven de modelos para los niños. Cuando ellos van a las escuelas, estos modelos les enseñan la cultura, el desenvolvimiento, el lenguaje de señas, y así es que los niños sorditos van aprendiendo el lenguaje natural de señas. Y por otro lado tenemos a los intérpretes, que son personas oyentes que han sido capacitadas, especializadas e instruidas para poder transmitir el mensaje oyente a ellos en lenguaje de señas. Su función es interpretar y decir exactamente lo que se dice en el aula. Debido a la coyuntura, hoy en día es muy fácil que muchas personas puedan acceder a un curso, por ejemplo en lenguaje de señas, evitando así un gasto económico adicional o tiempo. Es por eso que hay muchas asociaciones que brindan esta facilidad para poder aprender el lenguaje de señas, y cada vez se requiere mucho más. ¿Por qué? Porque en nuestro país, aunque no está muy avanzado en este aspecto de educación en lenguaje de señas, sí puede llegar a implementarse, como es en el caso de las universidades, ¿no? Para que muchos de nuestros compatriotas sordos puedan seguir aprendiendo y puedan seguir capacitándose. En resumen, es importante que nosotros sigamos promoviendo el uso del lenguaje de señas en la educación. Por ejemplo, según las últimas estadísticas, según el diario El Peruano, mostraba que para el año 2021, 19.500 estudiantes
tenían la discapacidad auditiva. Y solamente en el Perú habían 24 modelos lingüísticos y 57 intérpretes. Entonces vemos la necesidad de poder aprender este lenguaje. Y para terminar, es importante que nosotros respetemos la cultura y valoremos su forma de pensar, que respetemos incluso cuando ellos necesitan esa información para poder acceder a muchas cosas que para ellos es muy limitado. Es importante que respetemos su cultura y, ¿por qué no?, aprender el lenguaje de señas. Gracias.